Muchas gracias por sus palabras. En realidad soy yo la que quiero agradecer a la iniciativa de este evento, que me han permitido revisar la importancia que tiene el agua como recurso hídrico en la obra total de José María Arguedas. Entonces, he tratado de buscar cuáles son las características tanto en la obra literaria, en la obra narrativa, poética de Arguedas, como en la obra antropológica. Pero quiero empezar diciendo que voy a registrar la forma como el agua se presenta en la obra de Arguedas en dos de las modalidades como comúnmente aparece, que es en tanto recurso escaso, en tanto bien económico, solicitado por los diferentes estratos sociales como elemento para la vida, pero también en su contenido simbólico, tanto para el poeta y el narrador, que es Arguedas, que reviste a este elemento del agua con una carga simbólica muy grande, como también existe con esta misma carga este elemento dentro de toda la tradición cultural andina. Y por último, también me voy a referir a una manera muy personal como Arguedas toma este elemento en los momentos finales de su vida, cuando este hombre enfrenta la muerte y toma la decisión de acabar con su vida. Ahí también aparece el agua como un elemento muy importante. Entonces, quiero empezar con una cita para que de entrada ustedes se den cuenta por qué el agua aparece con tanta centralidad en toda la obra narrativa y antropológica de Arguedas. En la introducción de un libro muy importante, que es el primero que él va a publicar de contenido etnológico, como es Canto Quechua, él recuerda los momentos que durante su infancia y adolescencia se reunían él con todos los trabajadores de la hacienda Viseca, propiedad de uno de sus tíos, y tanto colonos, comuneros, como niños y adultos se sentaban en el patio a cantar. Entonces, escuchen por favor de qué manera recuerda, evoca José María Arguedas el tema del agua. Dice él: Viseca es una quebrada angosta y honda. El caserío de la hacienda está junto al río. En las noches el río sonaba fuerte. Junto al caserío hay una cascada. Entre las piedras el agua se vuelve blanca y suena fuerte. En las noches, cuando todo estaba callado, esa cascada levantaba su sonido y parecía cantar. A ratos la gente de la hacienda se callaba. Don Sararaura nos decía: el río ya también. Todos bajaban la vista y oían. Sentíamos como la voz de una mujer. Seguro era el viento que silbaba entre los duraznales de la huerta, en los montes de retama, pero nosotros creíamos que el río cantaba y nos alternábamos, el río y el coro de los peones de la hacienda. Don Sararaura nos hacía creer que el río nos contestaba. Entonces, en varias oportunidades, Arguedas deja en claro que estas creencias que son populares dentro del mundo de su infancia son también las propias, que esta cosmovisión andina es la suya propia. No es como creía su padre, que con gracia decía: mi hijo imita a los indios en su cantar y en sus creencias. No, no los imitaba. Estas creencias eran elemento propio, que va a perdurar en su sentido natural a lo largo de toda su vida, incluso durante sus épocas de cuando se gradúa de científico social en la Universidad de San Marcos. Entonces, esta cosmovisión mágico-andina no excluye a los elementos racionales que le vienen del contacto con las ciencias sociales de la cultura occidental. Entonces, veamos pues que el agua
en estas acepciones diferentes, tanto ligada al elemento social y al elemento simbólico. El primer libro de narraciones que Arguedas publica a los 23 años se llama Agua. Este libro recoge 3 narraciones. Una de ellas, Agua, es la más larga y la más importante y donde mejor se ve la centralidad de este tema en su obra. Pero todavía no quiero entrar ahí porque antes quiero hablar de otras 3 narraciones que publica él 3 años antes de la publicación de Agua. En Los comuneros de Acola vemos que el Barayó se pelea con los mistis que quieren acaparar el agua. Don Ciprián, el miste principal, mata de un balazo a el indio insolente, según sus palabras, que trata de que la repartición sea equitativa entre comuneros y entre principales, y no que sea acaparada totalmente por los mistis principales. Termina eliminándose la fiesta del Yaco Punchao, puesto que el patrón, es decir, la fiesta de reparto, que hasta hoy día persiste en la tradición andina, puesto que el patrón se apropia del agua para él y los mistis durante toda la semana. En otro cuento que es muy importante y que desde mi punto de vista expresa el ideal de sociedad para Arguedas, ideal que expresa él tanto en su obra narrativa como en su obra antropológica, los comuneros de Utexpampa son unos comuneros más libres. ¿Y por qué son libres? Porque son propietarios, a diferencia de los colonos de hacienda que no poseen nada. En el caso de estos comuneros que de verdad existen alrededor de la hacienda Viseca y de San Juan de Lucanas y toda esta zona del sur de Ayacucho, son unos comuneros insolentes, alzados, según el narrador, porque se enfrentan al patrón, porque saben que el agua es un recurso para todos, que la Pachamama ha botado el agua para que sea de utilidad a todos y especialmente a los más pobres. Esto nos lo dice Arguedas en este cuento. Y por último, hay otro cuento más, también anterior a Agua, que se titula Quelcataipampa, donde ya no es tanto el tema del agua como recurso socioeconómico, sino se ve el simbolismo o la importancia del agua para la cultura de los niños, de los escoleros de la Sierra Sur. Porque se ve que los niños le hablan al río, le bailan delante de él, le piden que no haga llorar a los hombres porque si no sus lágrimas van a enturbiarlo y se va a volver negra sus aguas. Ahora sí quiero entrar al tema del cuento Agua, que forma parte de este primer libro de publicaciones con el que se consagra José María Arguedas. Y es, como les repito, el título Agua. En él se ve que toda esta zona, estas comunidades de San Juan de Lucanas, están amenazadas de muerte por la sequía. ¿Y por qué ocurre la sequía? Porque nuevamente el principal, el hacendado, abusa y quiere darle solo 2 días a los comuneros y el resto de los días para las haciendas de los mistis, cuando son mucho más el número de comuneros. Entonces hay solamente un comunero, un Barayó, que es el de Utexpampa, que se atreve a enfrentarse al patrón. Y a pesar de que el patrón amenaza con una pistola, él no se amedrenta y sigue hablando. Y a pesar de que se lo llevan a la cárcel preso, sigue hablando y sigue denunciando esta injusticia. Al final, Arguedas, el autor, pinta como héroes a estos comuneros porque son alzados, lisos y propietarios, ante quienes el principal solo puede imponerse debido a la fuerza de los militares que lo apoyan y consagran la explotación y la dominación propia del gamorelismo. Ahora, en la primera novela de Arguedas, de 1941, titulada Yaguar Fiesta, el tema es la fiesta del toro, del Yaguar Fiesta, que es el toro con el cóndor, algo tradicional.
y la lucha está entre los occidentales que impiden que se haga de esta forma brutal como se hace dentro de la tradición andina, y los comuneros que quieren hacer esta fiesta con toreros propios y no con los señoritos que vienen de Lima, y con el cóndor amarrado al toro como es tradicional en estas regiones. Pero, sin embargo, a pesar de que el tema es cultural y el conflicto es cultural, detrás de todo también aparece el agua en su contenido socioeconómico, porque es esto lo que permite la explotación, la dominación, el poderío de los mistis, de los hacendados sobre los comuneros. Y también aparece el elemento mágico del agua, puesto que el misitu, que es el toro que ellos van a traer, es sacado de unas lagunas sagradas que existen en la puna. En la novela Los ríos profundos de 1958, novela que ahí sí Arguedas se consagra como un gran narrador y comienzan a traducirse sus obras a otros idiomas, el motivo, como su título lo dice, son los ríos profundos. Y él está evocando constantemente el río Pachachaca que atraviesa por el norte la ciudad de Abancay, donde es ambientada esta novela, porque todo ocurre en un internado de la ciudad de Abancay. Y también el tema de la explotación, de la dominación social está en primer plano, pero junto a él aparece el río como elemento que mitiga los sobresaltos del narrador Ernesto, digámoslo así, porque todo este odio, toda esta rebeldía que él siente frente a la explotación de los hacendados, frente al doble discurso del cura y frente al apaciguamiento a través de los militares, de la rebelión de las chicheras o de la insurrección de los colonos que buscan la misa, está el río como modelo de vida, como elemento apaciguador. Ernesto, el protagonista, le dice en un momento al río: va hasta el río después de haber visto el tema de cómo les arranchaban la sal a los colonos que las chicheras les habían llevado, y él dice: quiero ser como tú, río Pachachaca, como tus aguas, imperturbable y cristalino. Entonces, en la manera como es tratado el río en esta novela, hay algo que ha sido destacado por muchos críticos por lo demás, hay un elemento amenazante, amenazador, ¿no? Porque se invoca al río para que cambie la situación, para que venga un cambio social radical. Esto que está de manera insinuada en esta novela Los ríos profundos de 1958 aparece ya claramente en su siguiente novela, que es Todas las sangres, donde él ha tratado de plasmar, de poner como en un fresco la lucha entre las diferentes clases sociales de la Sierra Sur, cuando son amenazadas su estabilidad y sus recursos por el capitalismo brutal que emerge en ese momento, que irrumpe en ese momento en el agro, y la dominación. Entonces él dice que también hay una lucha no solo a este nivel socioeconómico por las tierras y por las aguas, sino que también hay un elemento simbólico en el río. Escuchemos lo que nos dice Arguedas al respecto, sobre esta pelea que hay entre el poblador prehispánico y el poblador español. Dice: y esa pelea aparece en la novela como ganada por el Yaguar Mayu, el río sangriento, que así llamamos en quechua al primer repunte de los ríos que cargan los jugos formados en las cumbres y abismos por los insectos, el sol, la luna y la música. Allí, en esa novela, vence el Yaguar Mayu andino, y vence bien. Es mi propia victoria. Ahora, es en su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde aparece no solamente los ríos, sino aparece el mar. Pero voy a hablar de esto un poquito más adelante. Primero quisiera pasar revista, de la misma forma como hemos hecho a la obra narrativa, que he tenido que eliminar varios aspectos de la obra poética para no cansarlos mucho. Entonces vamos a revisar ahora la obra antropológica de Arguedas,
cómo aparece el agua en este aspecto de su obra para finalizar toda la exposición con la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Entonces, el proyecto de escritor de Arguedas, como ustedes saben bien, no se circunscribió a la literatura, a la narrativa o la poesía. Como lo que él buscaba era mostrar una realidad desconocida, es decir, el mundo andino, generalmente despreciado por la mayoría de la población occidental del país, que en esa época no era tan mayoría. Él trata de mostrar esta realidad, la belleza encerrada en este mundo andino, pero al mismo tiempo que mostrarla, él busca golpear la conciencia del lector para cambiar sus apreciaciones o su desprecio por la cultura andina en admiración. Él estaba seguro que a través de la literatura, del arte, podía lograrse, es decir, a través de la vivencia estética, esta profunda vivencia que cambia todo el horizonte de sentido de las personas frente a lo bello, a lo que se considera bello. Pero también no solamente utiliza la vivencia estética, sino que utiliza todas las herramientas a su alcance. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿En qué consiste estos otros aspectos de su proyecto? En recopilar, en hacer recopilación etnológica, en recoger tradiciones de las poblaciones, no solamente tradiciones, leyendas, mitos, etcétera, y publicarlos. Hacer ver que dentro de la cultura actual de los Andes vive toda una serie de valores, una serie de elementos que tienen que ser reconocidos para enriquecer la cultura nacional. Eso es lo que él busca. Entonces, paralelamente a su obra narrativa, comienza a recoger, a recordar canciones, por ejemplo en canto quechua, pero también en pedir a profesores o alumnos o a colegas. Ojo, él todavía no es etnólogo de profesión, él solamente ha estudiado hasta el momento literatura en San Marcos, pero como su proyecto lo obliga a buscar esos otros canales, se dedica a la recopilación. No solamente eso, por ejemplo, cuando en 1939, lo nombran de profesor en el Colegio Mateo Pumacahua de Sicuani, él le pide, sale con sus alumnos al campo y les pide, vamos a recoger las tradiciones, los cuentos que se cuentan al interior de sus comunidades. Y con ese material comienza a publicar la revista Pumacahua. Pero no solo eso, durante los fines de semana él y su esposa recorren todas las poblaciones aledañas a Sicuani y da cuenta, a través de unos artículos periodísticos que publica desde entonces en la prensa de Buenos Aires, da cuenta de las manifestaciones, de las costumbres, de las tradiciones, de los vestidos, del arte, de las mercaderías, de la artesanía, y en todos estos artículos hay una verdadera valoración y hay una verdadera explicación del porqué de este valor, del porqué de estas manifestaciones y expresiones culturales. Entonces, en 1900, ya he contado estos artículos que publica en la prensa de Buenos Aires, donde aparece como etnólogo sin haberlo sido todavía. Es a partir de 1946, 3 años después de la publicación de estos artículos, que él regresa a la Universidad de San Marcos y se da cuenta que necesita del apoyo de un diploma, de un cartón que diga que él es científico social. ¿Por qué? Para que su palabra tenga más peso en la sociedad, para lo que él diga, para que lo que él diga tenga el peso y le hagan caso, y cuando él diga esto vale, reconozcan, llamen la atención, lean, visiten, aprecien de la misma manera que lo dice él. Y cuando él critica a algunas artistas o algunas personas que deforman el contenido cultural original, tradicional, también su palabra tenga el peso necesario para erradicarlas. Entonces, en 1946 es nombrado ya como conservador del folclore en el Ministerio de Educación, y desde ese puesto escribe a los maestros a los directores y maestros
de los diferentes colegios nacionales del Perú, pidiéndoles que sus alumnos busquen las tradiciones de sus pueblos, las leyendas, los cuentos. Con este material él publica libros. Primero publica uno titulado Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, en 1947, con la colaboración de Francisco Izquierdo Ríos. Y luego, en 1949, publica Canciones y Cuentos del Pueblo Quechua. Aquí, tanto en las canciones como en las leyendas, el tema del agua, si ustedes los leen porque son maravillosos, léanselo a sus hijos, y estamos tratando desde la Comisión Nacional Arguedas que también Canal 7 pase estos cuentos narrados por personas especializadas. Entonces, en estos cuentos ustedes apreciarán que el agua tiene un valor fundamental, como lo tiene al interior de toda la cultura andina y en general de todas las culturas agrarias. Algunos de los títulos de las canciones favoritas de Arguedas: Cristalino Río, Tormenta de Nieve, El Agua Dulce, o ese conocidísimo Carnaval de Tambobamba, que él canta de una manera singular y que ha ayudado a popularizar esta melodía, cuyas estrofas hablan de el desconcierto y el desconsuelo de una joven que ha perdido a su amante porque las aguas del Yaguarmayu se lo han llevado. Y después viene la estrofa Huifalita, Huifalay, que todo el mundo conoce. Entonces, el tema del agua también aparece en otros mitos fundantes que Arguedas, que le son muy caros, muy apreciados a Arguedas. Por ejemplo, el mito de Incarrío, el mito de Adaneva y Teete Mañuco, recogidos tanto por él como sus alumnos en las regiones del Cusco, de Puquio, del norte de Ayacucho, Huamanga, como en Huancavelica e incluso en Lucanamarca. Entonces, también ahí aparece el agua, que en la opinión de un sociólogo destacado como Gonzalo Portocarrero, aparece también ese elemento ligado a la acción de los guamanes, porque ustedes saben que el guamani es el dios de las montañas, ¿no es cierto?, que protege a los pobladores andinos. Hay diferentes guamanes en las diferentes poblaciones. Entonces, esta creencia en que los guamanes son segundos dioses que dan agua y dan vida, se observa, se relaciona, mejor dicho, con otra idea que nutre la creencia en un sistema acuífero que, como sistema de vasos capilares, hace posible la circulación de la sangre y la vida en el cuerpo humano. Es decir, esa creencia de que todas las lagunas aparecerían interconectadas. Por lo tanto, tocar una laguna es envenenar a las demás. Esto también está muy presente en otro gran recopilador, antropólogo, folclorista, como es Efraín Morote Best, en su famoso artículo, que luego lleva el título de un libro, que es Aldeas Sumergidas, donde él trata de recoger todas las leyendas relacionadas con las lagunas, con el origen de las lagunas, donde existen efectivamente pueblos o aldeas sumergidas, ¿ya? Y entonces aparece el agua como premio o como castigo a las poblaciones. Por último, también Arguedas sintió gran entusiasmo cuando, ya en vísperas de su muerte, en 1966, traduce y publica una serie de mitos que el padre Ávila había recogido en el siglo XVII, en 1660. Y estos son los mitos de Guarochirí, que Arguedas publica con el título de Dioses y Hombres de Guarochirí. En él aparece el semidios Cuniraya Viracocha, que tiene poderes sobre todos los pueblos y las cosas, y es quien enseña a la humanidad algo muy importante, como construir los canales de riego y limpiarlos, instituyendo desde entonces la tradicional fiesta andina del Yacu Punchau o Yar Haspi. El mar recibe el nombre de Madre Lago en esta serie de mitos, y la promesa de hacer llegar el agua de una laguna al campo de maíz o de convertir en productivos sembríos y acueductos los campos desiertos, determina que una doncella acepte dormir con el dios Pariacaca.
Como ella no cumple esta promesa, es convertida en piedra y ubicada en la bocatoma de una laguna proveedora, de una laguna madre. Finalmente, y con esto quiero terminar, para ceder paso a las preguntas o las inquietudes que quieran ustedes plantear, en la última novela de Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, se advierte la centralidad del agua, pues el escenario de la parte narrativa es el puerto de Chimbote. La trama de la novela da cuenta del deterioro de este puerto debido a la presencia de un capitalismo brutal que destruye el mar y el aire, el medio ambiente, debido a los desperdicios y a los humos de las fábricas de harina de pescado y a los de la siderúrgica. Y en este escenario se describe la lucha de los migrantes andinos en su mayoría que persiguen la construcción de un ambiente solidario que les permita superar la pobreza y la marginación. El mar es entonces un basurero y las lagunas de Chimbote hervideros de mosquitos y contaminación. Contrastando esto, y como he explicado, o como ya sabe la mayoría, en esta novela Arguedas alterna la narración, es decir, la historia que transcurre en Chimbote, con los pescadores, con los pobladores migrantes, etcétera, con sus diarios personales. Recuerden que en esta novela, esta novela termina con el suicidio del autor. En la última página, en los últimos escritos, están las directivas de Arguedas cuando nos dice: ya no puedo más, ya no soporto más la existencia y he tomado la determinación de suicidarme. Y se incluye también en esta novela, como parte de ella, los editores y la viuda consideraron conveniente poner las cartas de despedida que él escribe un día antes de suicidarse en la Universidad Agraria. Entonces, es un caso de una novela que termina realmente con la muerte del autor, que en el fondo es el protagonista de la novela, porque, como les digo, hay aparte narrativa que está alternándose con los diarios que él escribe, porque su terapista, la doctora Lola Hoffman, como lo ve que de momentos está imposibilitado para seguir escribiendo porque tiene una angustia terrible, le dice la doctora: escribe sobre estas angustias, ponlo en papel y lápiz, vuélcalo al papel todo lo que tú sientes, este cúmulo de frustraciones que te impiden continuar con la novela. Entonces decide hacer la narración y alternarla con estos diarios. Y en estos diarios, el primer diario, donde les voy a leer una parte fundamental y con eso termino, en el primer diario él empieza diciendo, recordando las veces que ha tratado de suicidarse y no ha podido. Recuerden ustedes que esto está escrito en 1968 y 69, que él se suicida el 28 de noviembre de 1969, pero en 1966, en abril de 1966, hubo un intento de suicidio que fue frustrado, digamos, por la oportuna atención de los médicos del Hospital Rebagliati y porque la dosis de somníferos que había tomado parece que no fue letal. Pero en cambio, ahora, en vísperas cuando está escribiendo esa novela, ha decidido que usará una pistola, como efectivamente lo hace y le causa la muerte. Entonces, en el primer diario, cuando está recordando las oportunidades en que anteriormente quiso quitarse la vida y que ha decidido esta vez no errar como las oportunidades anteriores, dice que la única manera de calmar esa angustia en esos precisos momentos es ver la tranquilidad que le produce a un cerdo cuando le rascan la cabeza, o evocar los ríos, las aguas de la sierra, los manantiales, los puquiales. Si ustedes analizan un poquito el significado profundo desde un punto de vista psicoanalítico, ya sea freudiano o junguiano,
el agua aparece como la madre protectora en este caso, y es el sentido que va a tener precisamente para Arguedas en ese párrafo que les voy a leer. Y con esto concluyo. Dice así: la alta, la altísima cascada que baja desde la inalcanzable cumbre de rocas, cantaba en el gemido de ese neonema. Neonema, por si acaso, es el nombre que él le da a los cerdos. En sus cerdas duras, que se convirtieron en suaves, y el sol tibio que había caldeado las piedras, mi pecho, cada hoja de los árboles y arbustos, caldeando de plenitud, de hermosura, incluso el rostro anguloso y enérgico de mi mujer. Ese sol estaba mejor que en ninguna parte en el lenguaje del neonema, en su sueño delicioso. Y ahora viene la parte de las cascadas. Las cascadas de agua del Perú, como las de San Miguel, de Obrajillo, que resbalan sobre abismos centenares de metros en salto casi perpendicular y regando andenes donde florecen plantas alimenticias, alentarán mis ojos instantes antes de morir. Fíjense ustedes, ya está preparando ya está adelantando lo que él va a sentir instantes antes de morir, es decir, evocar estas cascadas. Ellas, dice Arguedas, de estas cascadas, retratan el mundo para los que sabemos cantar en quechua. Podríamos quedarnos eternamente oyéndolas. Ellas existen por causa de esas montañas escarpadísimas que se ordenan caprichosamente en quebradas tan hondas como la muerte, y nunca más fieras de vida. Falderíos bravos en que el hombre ha sembrado, ha fabricado chacras con sus dedos y sus sesos, y ha plantado árboles que se estiran al cielo desde los precipicios, y se estiran con transparencia. Árboles útiles, tan bárbaros de vida como ese montonal de abismos del cual los hombres son gusanos herbosísimos, poderosos, un tanto menospreciados por los diestros asesinos que hoy nos gobiernan. Muchas gracias. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto la conferencia. Encantada. También hay una particularidad que me parece con respecto al agua. Cuando Arguedas en su selección de cuentos, Amor Mundo, habla acerca de el transcurso de la violación que sufre por parte de una señora que tenía cuestión de su hermanastra. El horno viejo se llama. Ajá, el horno viejo. Ahí también al momento de refugiarse, cuando comienza a hablar con el cura, él no pide agua bendita, no pide el agua del refugiado. Es muy importante, me parece que es muy interesante esto de que él ve más el asunto del agua en la naturaleza que el agua, por así decirlo, en la iglesia, el agua sacra. Claro. Y entonces, ¿cómo podría...? Creo que es otro punto de vista también con respecto a otro enfoque de la naturaleza. El agua como ser que puede limpiar los pecados. Exactamente. Y eso es clarísimo, tú lo has dicho muy bien, en los ríos profundos. Cuando va, no solamente en el horno viejo que has mencionado, sino en los ríos profundos, cuando él ve que le han arranchado la sal a los colonos después de que las chicheras se los han llevado, y eso es una gran injusticia porque a punta de latigazo se los quita, le quitan la sal. Él no soporta este dolor porque inmediatamente después viene el cura de Abancay a tratar de apaciguar los ánimos de los colonos y diciéndole: pobrecitos, ustedes estaban cogiendo una sal robada, lo mejor que han podido hacer es devolverla. Entonces él siente tan furia de la forma como la prédica religiosa ahonda la dominación y la explotación, que se va al río. En ese momento sale disparado al río Pachachaca y le dice: quiero ser como tú, dame tu fuerza, quiero ser limpio como tus aguas y no como la inmundicia que estoy viendo acá.
Entonces, este elemento de confort, que conforta es el que he tratado también de destacar ahora, al final, cuando él sabe que se va a morir y está adelantando lo que va a mirar, lo que va a sentir en el preciso instante en que termine con su vida. Es la cascada, los ríos cristalinos, esos ríos de la sierra, limpios, fuertes, poderosos. Buenas noches, mi nombre es Frida. Más que una pregunta, tengo un comentario que, bueno, a ver qué puede decirnos al respecto. Yo quiero destacar la vigencia de la obra de Arguedas en torno al agua, porque hasta ahora, por ejemplo, nosotros los limeños no entendemos bien o no conocemos de dónde viene nuestra agua, cuáles son nuestras fuentes, que nace de las alturas de Ticlio, el río Rímac, o el río Chillón, que nace de la cordillera de la Viuda, o Lurín, que nace por la zona del Pariacaca. Y si a los niños les preguntamos de dónde viene el agua, muchos pueden responder del caño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos a Arguedas y su obra? Porque para entender todas estas cosas hay que entender también a los Andes, a la comunidad andina, porque hay todavía en la zona de Canta, por ejemplo, o en Lurín, comunidades que preservan sistemas ancestrales del agua, como las amunas o como las zanjas de infiltración, y parece que eso a los limeños todavía no nos... desconocemos eso, no lo entendemos, y por eso luego no entendemos todos los problemas que hay en torno al agua en el país, que tal vez en Lima no los sentimos cercanos, pero sabemos cómo está la situación ahora en Cajamarca y en otros lugares. Entonces, ¿cómo hacemos para acercar un poquito más a Arguedas, ¿no? Porque su obra aún está vigente, pero ¿qué hacemos? Clave tu pregunta. Yo respondería leerlo. Esa es la actualidad de Arguedas, esa es la vigencia de Arguedas. En realidad, fíjate, tú lo has dicho. Si tú te acercas a los ríos profundos, a los cuentos, a las leyendas que nosotros estamos tratando de difundir a través de la Comisión Nacional José María Arguedas, precisamente por el contenido, la actualidad, la vigencia, porque nos interpela en todas estas equivocaciones, en estos errores de nuestra posición frente a la naturaleza, nuestra posición de no respetar a la naturaleza, de ignorar el origen de las fuentes de vida como es el agua. Es verdad, la cultura industrializada, capitalista, nos impide ver más allá del caño. Y como tú dices, si le preguntan a un niño de dónde viene el agua, del caño, pero no sabe que eso se origina en los puquiales, en la sierra, en las cumbres nevadas, que también están amenazadas ahora por esta cultura de muerte, digamos, que no respeta la naturaleza. Entonces, fíjate, esta parte ecológica de la obra de Arguedas tiene una vigencia fundamental. No solamente es el tema social, que también la tiene. Fíjate, en esta última cita, cómo él se queja de las personas que no ven, que degradan a la naturaleza, y le echa la culpa al gobierno. O la forma como él trata las lagunas como fuente de vida. Y esto lo hace en las explicaciones de estos cuentos que yo he mencionado, estos cuentos de recopilaciones, de leyendas, etcétera, que he mencionado, el del 47 y el del 49. Hay que leerlo. Una buena noticia, que desde la Comisión Arguedas hemos impulsado, y en octubre va a aparecer toda la obra antropológica de Arguedas. Ahora se conoce a Arguedas por su obra literaria. Se publicaron 5 tomos con sus obras completas, pero ahora se van a publicar 7 tomos con la obra antropológica, que está desperdigada por aquí y por allá. Entonces van a aparecer las recopilaciones, van a aparecer los artículos periodísticos, van a aparecer los estudios antropológicos sobre estas canciones, sobre la cultura andina, sobre el arte, sobre los retablos ayacuchanos, sobre la música, etcétera.